hablando de estos modelos que están tratando de implementarse en las empresas, la tecnología también tiene gran importancia hoy en día, que si bien ya venimos viviendo una época de avances tecnológicos, con la pandemia se aceleró y hablábamos en algunas ocasiones de seguridad laboral y de la implementación de la tecnología en el ámbito laboral. ¿Cómo ve usted el uso de la tecnología en beneficio de lograr estos objetivos de sustentabilidad? Bueno, excelente y muy oportuna la pregunta. Otro de los temas que interesa y mucho a las empresas hoy es vincular este aspecto de sustentabilidad con lo que se conoce como Big Data. Big Data está relacionado a esto, como me estás mencionando, de la tecnología, y la tecnología lo que implica es datos e información en los sistemas. Y en este caso me voy a referir, dado que estamos hablando de una variable, como podríamos definirla de algún modo cualitativa, es decir, estamos hablando de sustentabilidad, si bien se puede medir, por supuesto, con elementos cuantitativos, pero en este caso las empresas tienen una herramienta para acceder a información que es los datos, lo que se conoce como datos textuales. Es decir, las empresas acceden hoy a información, por ejemplo, a través de encuestas en las que indagan, por ejemplo, como yo comenté recién, sobre pautas de conducta de los interesados, o obtienen información en sus redes sociales, obtienen información en su Facebook, obtienen información en su Twitter, o realizan entrevistas, como esto que estamos hablando. Ahora, el tema es cómo procesar esa información para poder obtener y para poder analizar lo que se conoce como análisis de sentimiento, es decir, poder resumir en estos textos, porque es fácil cuando estamos hablando de 1, 2, 3 o 5 personas, pero cuando estamos analizando 1000 tweets, por ejemplo, o 1000 comentarios en las redes sociales de las empresas, no es tan fácil hacerlo de forma manual. Entonces, en concreto, este tema de sustentabilidad hoy se puede vincular en forma directa con la pregunta que vos me estás haciendo, que es de tecnología, y es con herramientas que existen para lo que se conoce como análisis textual y que conduce a análisis de sentimiento, en la que esto está de algún modo vinculado a lo que se conoce también como Machine Learning. Machine Learning es una herramienta que ha empezado en el año 2018, es algo muy nuevo. Son algoritmos de lenguaje natural, el más conocido es BERT, que es desarrollado por Google, y se utiliza para hacer una interfaz entre persona y computadora, es decir, para que la computadora entienda a la persona, o sea, entienda, por ejemplo, todos esos tweets o todas esas encuestas que estamos hablando en este caso, orientadas a sustentabilidad o a cualquier otro tema, siempre hablando de datos textuales en este caso, ¿no? Esta interfaz es, por ejemplo, el algoritmo que se usa cuando hay una altavoz inteligente que se le habla y contesta, por ejemplo, en el celular, ¿no? O sea, lo que se trata es de asignarle tareas a este algoritmo capaz de entender el lenguaje humano. Por ejemplo, es cuando a los dispositivos que comprenden se le dice, por ejemplo, apagar la luz y el dispositivo lo hace, ¿no es cierto? Entonces está programado con estos algoritmos. Lo mismo puede hacerse para que comprendan los textos de las investigaciones o que se hagan al respecto, por ejemplo, de sustentabilidad. Entonces, en concreto, hice mención de este aspecto como uno de los aspectos, una forma que pueden utilizar las empresas para aprovechar la información en pos de incorporar factores como sustentabilidad, que es el ejemplo que estamos tratando. Bien. Profesor, ahora usted mencionó también a los consumidores y mencionó algo que también es un dato muy importante, que hay un porcentaje de personas que está dispuesto a pagar más por productos de empresas que plantean estrategias de sustentabilidad o empresas sustentables. ¿Cómo analiza usted? ¿Es rentable poder llevar a cabo esto de ir hacia la sustentabilidad? ¿Hay que hacer una inversión mayor? ¿Es necesario concientizar al cliente de que cuesta más un producto porque es sustentable? No hay duda que es un trabajo integral. En este sentido, yendo un poquito a las fuentes, digamos así, los fundamentos de administración financiera resultan también imprescindibles para determinar el riesgo, en este caso del flujo de efectivos futuros
que quiere evaluarse, yéndole un poco al análisis técnico, porque tal como vos me lo planteás, es como que la empresa tendría que analizar como si fuera un proyecto, ¿no es cierto? Ese proyecto implica costos e implica ingresos. Digámoslo en términos de finanzas, digamos, habría una incertidumbre inherente sobre los problemas ambientales, porque no se sabe realmente, entonces que habría que analizarlo con múltiples aspectos, por ejemplo, cómo el aumento de las emisiones de carbono va a afectar el clima, cómo, también el momento y la forma en que las políticas públicas en materia de mitigación del cambio climático van a tener resultados. Es decir, todos estos aspectos se conocen en finanzas como gestión de riesgos y contribuyen a modelizar estas incertidumbres. Con eso lo que te quiero decir es que lo que me planteas es correcto, es una evaluación que tiene que hacer la empresa de los flujos de fondos futuros, teniendo en cuenta estas incertidumbres propias que incorpora al incluir las variables de sustentabilidad en un proyecto. Un comentario más. Algunas de estas externalidades, como se les llama, ya están incorporadas en el modelo de negocio en la actualidad. Por ejemplo, a través de las empresas ya incorporaron mejores prácticas, por ejemplo, el ahorro de energía o materiales también en el proceso de producción, promover una fuerza laboral comprometida con los objetivos, pero hay otras externalidades que requieren cierto grado de fuerza externa que impulse su incorporación, como estuvimos mencionando, como por ejemplo, esta interacción con los gobiernos o la presión social es lo que puede hacer que estas otras externalidades que aún no están incorporadas en la empresa logren hacerse. Profesor, ¿cómo ve Tucumán usted actualmente en cuanto a los negocios y a todo el ecosistema que hay de empresas? ¿Es posible aplicar este modelo acá en la provincia? Bueno, creo que hay estos factores son lo que en finanzas se conoce como, es decir, potenciar los inductores de valor, es decir, aquellos factores que pueden potenciar los beneficios, en general o en este caso en la provincia en particular. La idea en este caso es comenzar con reconocer que la búsqueda de esta sustentabilidad en los negocios no solo puede ayudar a abordar los problemas sociales y ambientales, sino también a ser un impulsor importante del negocio en sí, es decir, una fuente de ventaja competitiva y estratégica. La intuición en este sentido es convincente y es clara, o sea, una empresa que obtiene una ventaja competitiva en su capacidad para gestionar problemas de sustentabilidad, esa ventaja tendrá que reflejarse en estos que le llamo inductores de valor, es decir, la empresa, por ejemplo, debe en definitiva tener qué es lo que se espera que esta empresa, en este caso de Tucumán, tenga, por ejemplo, un crecimiento de las ventas, mayores márgenes, un uso más eficiente del capital o menor riesgo. Estos factores que se conocen como inductores de valor, a su vez, van a potenciar el retorno del capital invertido y el valor de la empresa. Lo menciono en general, no en particular a la provincia de Tucumán, porque me parece que no se han desarrollado hasta ahora factores que puedan mencionarte yo como una evidencia que haya una diferencia entre provincias al respecto, y es por eso que te menciono los factores en general. Preocupa mucho en esta época, y usted lo mencionaba, las cuestiones del efecto invernadero, la emisión de gases, el cambio climático, el calentamiento global, y Tucumán, al ser una provincia en donde predomina la industria azucarera, seguramente es un problema que tenemos y bueno, quería preguntarle, no sé si usted tiene una opinión acerca de esto, si se puede aplicar este modelo en industrias como esta, la industria azucarera, que tiene ingenios que producen desechos que pueden afectar al medio ambiente, o si hay manera de hacerlo sin afectar al medio ambiente. Yo desarrollé esta investigación para el plano de industrias, como te dije, de un sector del consumo en particular, en este caso de indumentaria y calzado, me parece totalmente extrapolable a otros sectores en particular. Cada actividad tiene sus aspectos técnicos que los diferencian. No hay duda que el sector industrial, y en este caso, como vos mencionás, citrícola o azucarero, tienen que... No tengo duda que el camino va en ese sentido. Es decir, he participado en diversas charlas en las que los responsables de empresas de estas actividades que vos mencionas
hicieron amplia referencia a sus políticas actuales desarrolladas en materia de sustentabilidad. Me refiero a las empresas de primera línea citrícolas en Tucumán, que tienen en cuenta, por ejemplo, que los restantes eslabones de la cadena productiva y de la cadena comercial y de valor ellos apoyan el cumplimiento de estas pautas de sustentabilidad a lo largo de toda la cadena, de aspectos de inclusión, como para formar y capacitar a aquellos pequeños productores que ven que tenían falencias respecto del resto. Cada uno de estos aspectos interviene en el gran concepto paraguas, digamos así, de sustentabilidad, que es muy amplio. Es decir, la empresa que se decide incorporarlo tiene que tener una suma de muchos factores a tener en cuenta, como por ejemplo estos que acabo de mencionar. La inclusión es uno de los pilares que se menciona. Bien. Profe, muchísimas gracias. No sé si le queda a usted algo que quisiera agregar. No, está bien. Simplemente mencionar que he podido constatar este hecho de que yo mencioné de que las nuevas generaciones se ha podido evidenciar una amplia propensión al consumo de productos sustentables, es promisorio en el sentido de que son los consumidores del futuro, con lo cual es de esperar que esta tendencia se potencie. Creo que ese es un análisis que faltaba. Hay más conciencia en los jóvenes, más conciencia ambiental. Correcto, correcto. Si bien en la investigación hemos comprobado que lo muy promisorio es que los jóvenes sí están también involucrados, pero también hemos podido comprobar que gente de las generaciones anteriores, que quizá uno podría pensar que no, hemos visto altos porcentajes de respuesta afirmativa a que pagarían más concretamente por un producto sustentable, por un mismo producto, sabiendo que ese producto es sustentable, que si no lo es. Entendiéndose por sustentable todo lo que hemos mencionado a lo largo de esta entrevista. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. No, un gusto, Robina. Muchas gracias por la invitación.